bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí con cada uno de ustedes y poder compartir su palabra. Y antes de empezar quisiera públicamente agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones, más de 2 años orando por mi vida, y hemos podido ver la gracia de Dios sobre nuestra vida, hemos podido obtener la victoria recibiendo la sanidad del Señor en nuestra vida, y somos testigos de su poder, de su grandeza, de sus milagros en nuestra vida. Señor le bendiga. Vamos a abrir las palabras del Señor, si se puede poner de pie, por favor. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 11, del versículo 28 al versículo 30. Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Señor, en este momento, Padre, venimos delante de ti, agradeciéndote por esta oportunidad que tú nos brindas de escuchar, de compartir, de exponer de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú quien hables a través de mi boca, que seas tú, Señor, que obres en el corazón de cada uno de los hermanos que estamos en este momento, en este lugar, y de los que están escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón, y que esa palabra, Señor, pueda hacer el efecto en el corazón en el cual escuche esta palabra. Tu palabra dice que nunca llega vacía, que siempre ella, Señor, obra en el corazón de aquel que escucha esta palabra, y ese es nuestro anhelo y este es nuestro deseo, Señor, que esta palabra pueda obrar en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Tome asiento. Este pasaje que acabamos de leer, hermano, es uno de los pasajes que más ha impactado mi vida a título personal. Es uno de los pasajes donde nuestro Señor Jesús nos hace una invitación de manera personal, de manera directa a cada uno de nosotros. Nos hace un llamado a todos, sin excepción alguna. Su palabra dice, el pasaje que hemos leído: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nosotros estamos en este lugar, hermano, porque un día reconocimos que no podíamos seguir con nuestros pecados, que no podíamos seguir cargando con ese peso que no nos permitía relacionarnos con Dios, que no nos permitía tener esa relación personal con Dios, caminar con Él, esa comunión íntima con Él. Y esa invitación es la que Jesús hace en este día y está vigente en este día para cada uno de nosotros. El contexto de este versículo o este pasaje que acabamos de leer dice que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación donde los maestros de la ley, donde los escribas, donde los fariseos habían impuesto al pueblo tanta carga religiosa, tanta norma religiosa, donde dice que para el pueblo se le hacía difícil poder cumplir, poder llevar, poder cumplir a cabalidad toda esta carga que los maestros de la ley en ese entonces le imponían al pueblo. Hace poco nosotros acabamos de escuchar que existe el legalismo dentro de la iglesia del Señor, y también está el liberalismo dentro de la iglesia del Señor. Y tanto uno y como otro extremo viene a cargar, ya sea por un lado o por otro, al pueblo del Señor. Y en ese aspecto pues vamos a hablar esta tarde, y quiero tocar algunos aspectos esta tarde en cuanto a esos versículos que hemos leído. Y lo primero que quiero que analicemos en la palabra del Señor es que la salvación viene directamente del Señor. En el pasaje que acabamos de leer, la invitación que nos hace el Señor es: venid a mí.
Tal vez muchos de nosotros, o no sé si a usted le ha pasado, cuando nosotros le presentamos la palabra del Señor a una persona, a un inconverso, por lo menos a mí me han respondido varias veces: usted tiene razón en lo que usted dice. Es muy cierto lo que usted dice. Es muy cierto lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Yo necesito arreglar algunas cosas en mi vida. Yo necesito cambiar algunas cosas en mi vida para después venir al Señor. El llamado que el Señor le hace, hermano, amigo, en esta tarde, es que nosotros nos acerquemos a Él así como nosotros estemos. No tratemos nosotros, en nuestra sabiduría humana, de hacer el trabajo que le corresponde al Señor. No tratemos nosotros de querer cambiar nuestra vida y después venir al Señor. La palabra del Señor dice que nos acerquemos a Él así como nosotros estamos. Él sabe que nosotros somos pecadores. Su palabra dice que Él no vino por justos, que Él no vino por sanos. Dice la palabra del Señor que Él vino por los enfermos, que Él vino por los pecadores, que Él vino por aquellos que se habían perdido. Y un día nosotros reconocimos eso también, que estábamos fuera de ese camino, que no podíamos seguir cargando ese peso, esa carga del pecado que nos agobiaba. Y para el amigo que está aquí esta tarde, que nos ven en esta tarde, que nos escuchan esta tarde, el Señor le dice en esta tarde: venir a mí. Acérquese al Señor, confíe en el Señor. Y esa invitación que el Señor le hace, hermano, tiene varias connotaciones, que yo quiero hablar un poco de ellas. Varios aspectos en los cuales yo quiero que profundicemos. Y uno de ellos es que esta invitación es para llegar al Señor en humildad. Eso es lo primero que el Señor nos pide, que nos acerquemos a Él con humildad. Dice el pasaje que hemos leído: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El versículo 29 nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando digo que nos acerquemos al Señor con humildad, es que debemos reconocer, hermano, que por mucho que de repente usted conozca, lea sobre el Señor, libros que le hablen sobre el Señor, no hay otro camino, no hay otro medio. Por mucha inteligencia humana que a veces nosotros creemos tener, la palabra nos dice en Juan 14:6 que no hay otro camino, sino solamente Jesucristo, el cual podemos llegar a Él. Solamente Jesucristo es el único medio por el cual nosotros podemos acercarnos al Señor. Dice su palabra que únicamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. La religión, hermano, no lo va a acercar a Dios. La religión no le va a permitir conocer a Dios. El único que le puede permitir conocer a Dios es Jesucristo. Él no es una religión. A veces nosotros creemos que Jesucristo es una religión y no es así, mi hermano. Él no es una religión. La religión solo trata de imponerle a usted tantas cosas, tantas cargas, como vivía el pueblo de Israel, con tantas cargas que los maestros de la ley pues le imponían. Nosotros tenemos ese consuelo, los que ya hemos venido al Señor tenemos ese consuelo, que solo hay un medio por el cual nosotros podemos llegar al Señor. De ahí tantas enseñanzas, tantas doctrinas que podemos escuchar, de repente solo quieren o solo se aproximan al Señor, pero no nos ponen realmente en el camino, realmente en el lugar que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Otro aspecto que yo quiero tocar en cuanto a esta invitación que el Señor nos hace, que lleguemos a Él, que nos acerquemos a Él, es que debemos llegar con fe. No podemos pretender acercarnos al Señor si no llegamos con fe, si no llegamos con esa confianza, con esa seguridad, con esa convicción que, hermanos, no estamos solos. Lo acabamos de escuchar hace un momento atrás, que no es fácil, que es una lucha constante, que como hijos de Dios nosotros tenemos cuando queremos vivir una vida en santidad, y eso es muy cierto. Pero la ventaja que nosotros tenemos, hermanos, como hijos de Dios, es que no estamos solos. Tenemos alguien que promete estar con nosotros siempre. Hay alguien que promete estar con nosotros a nuestro lado ahí.
No importa la circunstancia, la adversidad que nosotros podamos estar enfrentando, hay alguien que está ahí con nosotros. Si pasamos por un momento de enfermedad, un momento de tribulación, un momento de angustia, hay alguien, hermano, que está ahí, fortaleciéndole, dándole las fuerzas necesarias que usted necesita para seguir adelante. Entonces, es necesario que nosotros, en esa invitación que se nos está haciendo, nos acerquemos al Señor con fe, confiando, creyéndole en lo que Él nos dice. Dice el Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vemos la expresión que dice el salmista en este salmo, y yo creo que es la expresión que nosotros debemos decir siempre también. ¿A quién podemos nosotros acudir? ¿A quién podemos nosotros seguir? ¿A quién podemos nosotros tomar como ejemplo si no es a nuestro Señor Jesucristo? ¿En quién podemos refugiarnos cuando nosotros vivimos en un momento difícil, hablando humanamente posible? Cuando las circunstancias, las adversidades vienen a nuestra vida, ¿a quién podemos nosotros acudir? Únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice en el Salmo 91:2. Otro aspecto de esa maravillosa invitación que el Señor nos hace es que debemos acercarnos a Él creyéndole. Y cuando digo creyéndole, hermano, es basándome en dos aspectos. Primero, confesándole, porque muchos podemos decir, o muchos pueden decir, yo creo en el Señor Jesucristo, pero hasta ahí nos quedamos. Y eso es bueno, que usted crea en el Señor Jesucristo. Eso es bueno que el amigo crea en el Señor Jesucristo. Pero el Señor nos llama a dar un paso más allá. No solo quedarnos ahí en creer, sino que confesarlo con nuestros labios, con nuestra boca, que es un paso externo que nosotros debemos dar, pero también se nos llama a que lo creamos en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que si confesares, ¿con qué? Con tu boca, el primer paso. Y el segundo paso, y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Él le levantó de entre los muertos, ¿qué va a suceder? Serás salvo. Ahí encontramos una promesa que el Señor nos hace en su palabra, a que nos acerquemos a Él creyéndole, confiándole plenamente, sin límites, sin restricciones, sino creyéndole que Él es un Dios todopoderoso y que para Él, hermano, no hay nada difícil, no hay nada imposible. Amén. Otro aspecto que quiero tocar en cuanto a esta invitación maravillosa que nuestro Señor Jesús nos hace a seguirle a Él, a confiar en Él, a depender en Él plenamente, es ¿para quién es ese llamado? ¿Para quién es esa invitación? Dice el versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, este llamado es para todas aquellas personas que en su corazón sienten un vacío, que en su corazón han tratado por sus propios medios, por su propia fuerza, por sus propios conocimientos de acercarse, de buscar a Dios. Se nos llama, se nos invita, se nos pide a que nos acerquemos a Él. También el llamado es para todos aquellos que buscan en su corazón una paz espiritual. Dice la palabra del Señor que el mundo no puede darnos paz. Y si la intenta dar, dice que es una paz pasajera, momentánea. Pero el llamado, la invitación es para toda aquella persona que por tiempos ha luchado en su vida por encontrar un sentido, una paz, un sentido en su vida, de entender qué es lo que Dios tiene para él, qué es lo que Dios quiere para él. Como cristianos, hermanos, es difícil, es lamentable a veces vivir una vida donde no podemos entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros.
Pero cuando nosotros venimos a Él y hemos escuchado esa voz y esos llamados y con seguridad, con certeza, nos hemos acercado a Él, nuestra vida tiene un sentido, nuestra paz, nuestro espíritu, hay un gozo, hay una paz espiritual, hay una tranquilidad, hay una confianza, porque sabemos, hermanos, que hay alguien que está ahí para nosotros, que está en todo momento, que podemos acudir en todo momento confiadamente en Él. Tengo aquí también un apunte que hice, que esta invitación principalmente es para todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, principalmente para todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, para todo aquel que ha vivido una vida apartado del Señor. Dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es muy cierto, hermano. A veces intentamos nosotros de una o mil maneras de querer vivir sin Cristo, pero difícilmente el hombre y la mujer puede vivir separados del Señor. Difícilmente. Llegamos a la conclusión donde no podemos seguir solos, donde no podemos vivir en esta vida, en este mundo, sin alguien que nos dirija, sin alguien que nos guíe, sin alguien que esté a nuestro lado a cada instante, a cada momento. También quiero tocar otro aspecto. ¿A qué tipo de carga se refiere este versículo cuando nos dice a nosotros todos los que están trabajados y cargados? Pareciera que fuera algún tipo de cansancio físico, pero no ese es el cansancio que nos dice ese versículo. Para el cansancio físico, pues el Señor, en su sabiduría, pues Él creó el sueño para que usted pudiese descansar. Pero el cansancio que habla aquí la palabra de Dios es un cansancio de nuestra alma. Un cansancio del pecado que agobia, que carga al hombre. Entonces, en Mateo 23:4 nos dice, donde Jesús acusa, como lo decía al principio, a los escribas y a los fariseos de imponerle tanta carga al pueblo, donde ni ellos mismos podían con esas cargas. Pero en el sentido espiritual, como lo he mencionado, la carga que se nos está refiriendo es a la carga espiritual. Todos los que estamos aquí, hermanos, no venimos al Señor porque estábamos en una condición donde merecíamos, sino que venimos al Señor porque estábamos cargados. Venimos al Señor porque hubo alguien que tomó esa carga por cada uno de nosotros, aún sin que nosotros lo pidiéramos, tomó esa carga de cada uno de nosotros y la llevó en la cruz del Calvario y pagó un precio por cada uno de nosotros. Entonces yo no sé qué tipo de cargas, qué tipo de problemas como hijos de Dios podemos estar pasando. Yo no lo sé, pero el Señor conoce nuestra condición. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor sabe nuestro interior, cómo estamos viviendo. Y conforme a eso el Señor obra y actúa en nuestra vida y en nuestro corazón. En el versículo nosotros encontramos algo que me llama la atención, donde dice, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Y literalmente nosotros de repente hemos escuchado qué es un yugo. De repente conocemos qué es un yugo. ¿Cuál es la función que tiene un yugo? Donde hemos escuchado que un yugo es un instrumento elaborado de madera donde se coloca al buey para poder arar la tierra. Pero en el sentido espiritual, ¿qué nos quiere decir el Señor cuando nos dice, lleva mi yugo? Dice que llevar mi yugo está íntimamente relacionado a la sumisión, a una vida de consagración al Señor, a una vida de compromiso, de entrega, de servicio al Señor. Ese es el yugo que el Señor quiere que nosotros llevemos, una vida consagrada a Él, una vida de servicio a Él, una vida de sometimiento a Él, de entrega completa y total al Señor. Difícilmente el Señor puede obrar y actuar en la vida de aquel que no permite que el Señor dirija sus pasos, que no se somete a lo que el Señor quiere. Difícilmente.
para que usted pueda llevar ese yugo que el Señor nos manda, porque aparte de la invitación, Él nos manda que llevemos ese yugo. Entonces nosotros debemos someternos a Él, entregarnos totalmente a Él. Es un llamado a la santificación diaria en nuestra vida, cada momento. Es un llamado de obediencia al Señor. Un llamado de obediencia. Un llamado donde nosotros tenemos que tener una comunicación, una relación con el Señor, donde se nos invita a caminar diariamente con el Señor. Todo eso involucra llevar el yugo del Señor. Y Él fue ejemplo de ello. Él es el máximo ejemplo de obediencia que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Dice Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Él nos está pidiendo algo por el cual Él ya pasó, algo por lo cual Él ya vivió. Nos está pidiendo que nosotros llevemos ese yugo, esa vida de obediencia, de servicio, de entrega, de disposición al Señor. ¿Será fácil? Dice el Señor que no. Si nosotros creemos, confiamos y dependemos del Señor, su yugo no se hace fácil. Su yugo no se hace gravoso para nosotros. Se hace difícil, se hace gravoso para nosotros cuando nosotros lo queremos hacer por nuestros propios medios, por nuestras propias obras, por nuestra sabiduría humana. Queremos servir y queremos agradar al Señor. Por eso el Señor, al principio decía yo, que Él nos pide que nosotros vengamos con humildad delante de Él. Él dice que al altivo que lo ve de lejos. Él quiere que vengamos con un corazón humillado. Él quiere que vengamos con un corazón en completa humillación, humildad delante de Él. Entonces, ¿está usted dispuesto a llevar ese yugo? ¿Está usted dispuesto a recibir esa invitación que el Señor le hace? En nosotros está, hermano. Él hace la invitación, pero quien nos la recibe somos nosotros. Quien la acepta somos nosotros. No sé cuántos amigos hay aquí en esta tarde o cuántos nos están viendo en esta tarde, pero el Señor tiene un mensaje directo, así como lo hizo en Mateo 11:28. Ese mismo mensaje es para cada uno de nosotros. Para aquel que aún no conoce al Señor, es un mensaje directo para que nos acerquemos a Él. Acabamos de escuchar que el tiempo perfecto, el tiempo aceptable puede ser hoy. Dice su palabra, un versículo en la palabra del Señor: venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. El tiempo puede ser hoy, el tiempo es hoy. No perdamos más el tiempo, no desperdiciemos más el tiempo tratando de seguir nuestros propios caminos, tratando de establecer nosotros a nuestro criterio, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar y a nuestra forma de creer lo que Dios tiene. Permitamos que el Señor obre, que el Señor opere, que el Señor actúe en nosotros. ¿Y cómo el Señor puede obrar en nosotros? ¿Cómo el Señor puede actuar en nuestra vida? ¿Cómo el Señor puede hacer todo eso? Hay un versículo en la palabra del Señor que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es lo primero, hermano, amigo, que debemos hacer. Confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que hay alguien que está dispuesto a cambiarnos. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
cenaré con Él y Él conmigo. Ese es el llamado que el Señor nos hace en esta tarde. Que escuchemos esa invitación, que escuchemos ese llamado. Y una vez que escuchemos ese llamado, que demos el segundo paso, que abramos nuestro corazón, que permitamos que el Señor obre en nuestra vida. Si lo permitimos, por lo menos hay 3 cosas que el Señor promete hacer en nuestras vidas. Y una de ellas es perdonar nuestros pecados, otra de transformar o restaurar nuestras vidas, y la tercera, que es la salvación de nuestras almas. Una promesa que el Señor nos está haciendo ahí. Nos hace la invitación y también encontramos una promesa en esa invitación que Él nos hace. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde estamos dispuestos a recibir, a aceptar esa invitación? Amigo que nos está escuchando, que nos está viendo, usted quiere esta tarde escuchar, recibir y aceptar esa invitación que el Señor le hace. Voy a leer aquí el versículo donde dice Timoteo 2, capítulo 5, versículo 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por cada uno de nosotros. Se dio en rescate. El Señor de repente no tenía que hacer lo que hizo, pero como ejemplo de amor, como ejemplo de obediencia, dice su palabra que Él se entregó, que fue obediente hasta el final, hasta la cruz, hasta el momento de su muerte Él fue obediente. Y ese es el llamado que se nos hace en esta tarde, a escuchar su voz, a escuchar su llamado, a aceptar esa invitación y a seguirle y ser obediente tal como Él lo hizo, tal como Él fue. Queremos que nuestro nombre se encuentre en ese libro de la vida. Solo hay una forma, solo hay un medio. Lo dije anteriormente, la religión no va nunca a acercarlo al Señor. Solo hay uno, y lo acabo de leer, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Desea usted abrir su corazón al Señor en esta tarde? De repente estamos nosotros aquí, somos hijos de Dios, pero a veces se nos olvida quién nos ha llamado. Ya como que ha pasado mucho tiempo en el redil del Señor y se nos ha olvidado quién nos ha llamado. De repente cuando vienen los problemas, las angustias, las tribulaciones, la enfermedad, se nos olvida quién nos ha llamado. Que nunca se le olvide, hermano, que quien nos ha llamado es nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, que entregó su vida, aquel que nunca pecó, aquel que fue santo, que fue perfecto, y aún así fue tomado como un pecador, y aún así fue crucificado por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Y por eso es que nosotros hoy estamos aquí, por ese sacrificio perfecto que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Pero todavía hay muchos que están afuera, sin Cristo en su corazón, sin una esperanza, sin vida, viviendo en oscuridad. Dice la palabra que el que viene el Señor está en la luz y sale de las tinieblas. El que está en el Señor ha pasado, dice la palabra, de muerte a vida. Y esa es la invitación. Que reciba el Señor, que acepte esa invitación para que pueda experimentar algo nuevo en su vida, que pueda vivir de acuerdo a los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene para mí? Primeramente, el Señor desea
que usted sea salvo. Y segundo, que ese evangelio que usted ha recibido, que lo compartamos con otros, que lo predicamos a otros. Porque su palabra dice que Él no desea que nadie se pierda. Y hasta el día de hoy el Señor no ha venido, es por eso. Porque dice que Él está retrasando su venida, deteniendo su venida para dar tiempo aún a aquellos que todavía no han venido a su redil, a sus caminos. Ahora usted pregúntese, ¿cuántos hay cerca alrededor de mí que aún no conocen al Señor? ¿Cuántos familiares míos? Voy a empezar por mi casa. ¿Cuántos familiares míos aún no conocen al Señor? Mis hijos conocen al Señor, mis padres conocen al Señor, mis hermanos ya conocen al Señor, mis compañeros del trabajo ya conocen al Señor. Esa es la invitación que Jesús hace y que nosotros debemos compartirla con ellos, que nos acerquemos a Él. Y vamos a escuchar varios argumentos por los cuales aún no se ha llegado a los caminos del Señor. Pero el Señor nos dice que nos acerquemos así como estemos. Y ese es el mensaje que debemos decirle al inconverso. Que el Señor le acepte y le recibe así como está y Él se encargará de transformar, de cambiar su vida. Dice su palabra que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Nosotros no podemos, por nuestros propios méritos, hacer lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Son esfuerzos vanos, son esfuerzos que nos fatigan, son esfuerzos que nos cansan. Permitámosle al Señor que Él tome el control de nuestra vida. Permitámosle al Señor que Él guíe nuestra vida. Si usted ya está en los caminos del Señor, la invitación es que usted se mantenga, que usted siga adelante, que no se canse, que no pierda la esperanza, porque tenemos a alguien que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. Alguien que promete estar con nosotros en las buenas, en las malas, en las adversidades, en momentos de abundancia, en momentos de escasez, en momentos de salud, en momentos de enfermedad. Hay alguien que está ahí para nosotros. Y esa es la esperanza y ese es el consuelo que tenemos como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, agradeciéndote, Padre, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder exponer tu palabra, de poder hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestra mente, que tú toques nuestro corazón y que esta palabra, Señor, no solo quede como un recuerdo de algo que escuchamos un día, algo que escuchamos un domingo, sino que podamos ponerla en obra, en práctica, para que pueda edificar nuestra vida, que pueda bendecir nuestra vida. Sabemos, Señor, que solo no podemos, que necesitamos, que dependemos de ti a cada instante de nuestra vida y que estamos aquí porque tú lo has permitido, porque en tu gracia, en tu voluntad y en tu misericordia tú nos has guardado, tú nos has dado la salud, tú nos has dado la vida y sobre todo nos has dado el gozo de la salvación. Ayúdanos siempre, Señor, a serte fiel, a ser íntegros cada día delante de ti, a vivir una vida conforme a tus planes y a tus propósitos, conforme al llamado que tú nos haces a vivir diariamente en santidad, reflejándote a ti aquí en esta tierra, siendo dignos representantes tuyos, Señor. Ayúdanos cada día a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser esa sal que dé sabor en este mundo que tanto lo necesita, Señor. Ayúdanos, pon palabras en nuestra boca para poder hablar al inconverso, aquel que aún no te conoce, aquel que aún no ha abierto tu corazón, no ha abierto su corazón a ti, Señor. Y ayúdanos cada día a mantenernos firmes, íntegros delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Señor le bendiga.